Hermanos, me hicieron la siguiente pregunta que quiero extenderla a ustedes. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué te sorprende? Y cuando me puse a reflexionar qué me sorprende a mí en la vida, en un evento tan poco frecuente, anormal, como el del corte de agua de este fin de semana, creo que me sorprende en gran manera la cantidad de agua que desperdiciamos. Cuando nos preparamos para este corte de agua, llenamos todas las ollitas, canecas de agua que teníamos en la casa. Pero me sorprendió la cantidad de agua que utilicé para lavarme los dientes. Casi que un cuarto de pocillo. Cuando antes yo no sé cuántos pocillos con el grifo abierto utilizamos muchos de nosotros para lavarnos los dientes. Me sorprendió eso. Me sorprendió también cómo me pude duchar hoy con un balde de agua, cuando yo no sé cuántos baldes de agua normalmente utilizo con la ducha. Y me sorprendió aún más que duchándome, entonces coloqué otro balde debajo para que cayera el agua que utilizaba para utilizarla en el sanitario. Entonces me sorprendió todo eso, porque no hago eso en tiempo normal. Y entonces, claro que esa sorpresa me lleva a meditar, a reflexionar sobre todo lo que desperdiciamos, y no solamente este elemento del agua, sino que desperdiciamos el tiempo. Desperdiciamos, hermanos, las oportunidades, desperdiciamos los amigos, desperdiciamos instituciones, desperdiciamos, por ejemplo, una iglesia como esta, en donde quizás, si ahorita la hermana María Eugenia dice que los felicita a los que pudieron salir adelante con este problema del agua, y creo que de pronto los que teníamos en el corazón, pues nos preparamos de alguna manera para estar aquí. Entonces me sorprende lo importante que es el agua para nuestras vidas. Pero créanme que reflexioné también en lo importante que son muchas otras cosas para mí. Pero ¿saben algo? Algo que me sorprende especialmente es el Señor y Salvador Jesucristo. Ese sí me sorprende. ¿Y saben por qué me sorprende? Porque un día se fijó en mí y me aceptó tal cual era este personaje, con todos los defectos de este Carlos Cardona de antes, y se fijó en mí y me aceptó. Y saben otra cosa, no solamente me sorprende por eso, sino que me sigue sorprendiendo cada día. Cada día mi Señor y Salvador me sorprende. Pero veamos hoy cómo el Señor Jesús sorprendió de una manera muy especial a un personaje. Pero de igual manera, como les decía antes, nos sigue sorprendiendo a todos nosotros hoy. Los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas y nos ubicamos en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, este hombre rico, Señor, sorprendido por Jesús. ¿Qué se iba a imaginar, Señor? Pero igual nosotros, Señor, hemos sido sorprendidos por nuestro Salvador y continuamos día tras día, continuamos sorprendidos con su fidelidad y con su amor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en esta linda mañana y que podamos, Señor, sorprendernos con nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, Jesucristo nos sorprende. ¿Alguien dice amén? Esa es la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra, la porción de la palabra, que ya estaba Jesús cruzando la ciudad de Jericó y que iba entonces en compañía con todo un grupo compuesto pues por sus discípulos y compuesto también por algunos personajes especiales, líderes religiosos que lo seguían, eso sí, para encontrar en Jesús algo de qué acusarlo. En la ciudad vivía un personaje, dice la palabra, que de baja estatura, pero tenía otra condición, que era muy rico. Dice la palabra, era chiquitico, pero grande en dinero. Muy bien. Pero dice la palabra también que este personaje era el jefe de publicanos. Y es decir, era el jefe de los que recogían los impuestos, de los recaudadores de impuestos. Y si los recaudadores de impuestos comunes eran odiados por el pueblo en general a causa de su trabajo de cobrar y a la vez traicionar de alguna manera al pueblo judío para llevarle esos dineros a los romanos, cuánto más Zaqueo, mis hermanos, que era su jefe, no gozaba de ninguna estima por parte del pueblo de Israel. Zaqueo, entonces, este personaje era odiado y era rechazado por todo el pueblo judío. Yo no sé, creo que en muchas ocasiones muchos de nosotros nos hemos sentido rechazados, nos hemos sentido de alguna manera hasta odiados por personas. Aquí estamos viendo un personaje que no era ni siquiera por el grupo familiar, era por toda una nación, por todo el pueblo.
Y como la multitud entonces que acompañaba a Jesús era grande, Zaqueo entonces subió a un árbol para ver a aquel cuya fama entonces había trascendido la región de Galilea y ahora era conocido y era esperado entonces también ahí en la región de Judea. Pero, ¿qué llevaría o qué fue lo que llevó a Zaqueo para mirar, para observar a Jesús? En la condición con su trabajo y muchas cosas. Creo que en primera instancia lo que podemos decir, que lo que llevó a Zaqueo entonces a observar, a mirar el paso de Jesús, fue la curiosidad. Por la fama que había adquirido Jesús. Y Jesús vio a Zaqueo, y tremendo Jesús. Se hizo el invitado a su casa. ¿Se imagina la sorpresa de Zaqueo? Como muchos de nosotros hacemos con algunas personas de confianza. Ve, hoy estoy invitado a almorzar a tu casa. Así más o menos así le dijo Jesús. Así le dijo Jesús. Jesús le dijo, baja enseguida, porque tengo que quedarme en tu casa. Provocando inmediatamente los comentarios en contra de Jesús, de todos aquellos que lo acompañaban, para ver entonces en qué se equivocaba, para encontrar una excusa para acusar a Jesús. Cuando se enteraron entonces dónde iría Jesús, ahí en el versículo 7, dice que todos comenzaron a murmurar, todos empezaron a criticar. ¿Por qué? Porque Jesús quiso quedarse en la casa de alguien tan odiado por el pueblo. Resulta que el hecho de ser recaudador de impuestos colocaba a Zaqueo en el grupo de los pecadores de la sociedad, con el agravante que ya manifestamos ahora, que no solamente era un simple recaudador, sino que era el jefe de los recaudadores. Entonces, ¿cómo consideraban a Zaqueo? Como un traidor para el pueblo judío. ¿Hasta ahí vamos bien? Con plena seguridad que Zaqueo estaba sorprendido, hermanos, con la actitud, con la visita de Jesús a su propia casa. Estaba sorprendido con plena seguridad. Para Zaqueo tuvo que haber sido algo muy especial, para Zaqueo tuvo que haber sido algo muy espectacular, tan inesperado además, que abrió el corazón de Zaqueo y lo primero que hizo fue anunciar que daría la mitad de todo lo que tenía a los pobres. Tremendo cambio el de Zaqueo. Y en el caso dice que en el caso de que hubiera defraudado a alguien, entonces lo que le devolvería entonces ese dinero con cuadruplicado, dice la palabra, 4 veces. Cuando la ley de pronto solamente le pedía que si había defraudado a alguien le devolviera la misma cantidad y un porcentaje de equivalente al 20% adicional. Entonces miren que Zaqueo se estaba comportando entonces como más allá de lo que le pedía la ley. Miren qué conversión tan hermosa la de Zaqueo. Entonces la sola presencia de Jesús obró en el ánimo, obró en el corazón de Zaqueo, para que tuviera entonces o llegara a él un espíritu de arrepentimiento que significa o que le da entonces un cambio de actitud o un cambio de comportamiento en este amigo Zaqueo. Tal vez hasta ese momento Zaqueo, al sentirse siempre, al sentirse constantemente rechazado por esa sociedad que integraba, que lo consideraba de alguna manera, como consideraba el pueblo a Zaqueo, como un parásito, como un traidor. Entonces, quizás Zaqueo, como recibiendo todo eso del pueblo, entonces a lo mejor no tenía ningún remordimiento ni reparo en cobrar los impuestos y en ahogarlos, si era del caso. Pero
hay que ver que la presencia amorosa de Jesús cambió a Zaqueo, le cambió la actitud a Zaqueo. Y seguramente la gran sorpresa para Zaqueo fue la decisión del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, de ir a su propia casa. Decisión que era contraria a toda la actitud del pueblo. ¿Se imaginan quién visitaría a Zaqueo? Y este personaje, nuestro personaje, Jesús, entonces estaba en su propia casa. Y Jesús aceptó a Zaqueo tal como era y lo visitó en su propia casa, demostrando entonces así una expresión de amor de Dios, de aceptación de Dios, que siempre llega a esa aceptación con su luz a los corazones rechazados que sufren el aislamiento y el rechazo de los demás. Yo creo que todos los seguidores del Señor Jesús nos sorprenderíamos si evaluáramos los cambios y las transformaciones que puede lograr el amor de Dios en los que sufren marginación, en los que sufren injusticia y en los que sufren rechazo por sus semejantes. Y miren qué bonito, Jesús lo reconoció como hijo de Abraham, al final de la porción dice. Es bien importante esa parte que hizo Jesús con Zaqueo, porque entonces lo reconoce como integrante del pueblo judío. Cuando, ¿qué hacía el pueblo con Zaqueo? Lo rechazaba, lo consideraba como un traidor. Y al ser Abraham entonces el padre de la fe, reconoció en Zaqueo que alguien que había recibido a Jesús, quien es el Salvador del mundo, entonces hacía parte del pueblo escogido. Y después de este excelente resultado, Jesús expresó a todos los que estaban ahí reunidos, todos los que estaban observando, la misión que él había venido a realizar, que había venido a cumplir, y por la cual estaba en Jericó, camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre, que también era el Hijo de Dios, también Dios mismo, mis hermanos, entre todos ellos, entre nosotros, el Salvador del mundo, estaba en operaciones en la tierra, hermanos, cumpliendo el objetivo dispuesto desde la eternidad por la gran majestad de Dios. Y ese objetivo era salvar lo que se había perdido. Qué hermoso es. Hermanos, para el pueblo judío, en los tiempos de Cristo, de los personajes despreciables que podían ser parte de la sociedad en que se vivía, ninguno era tan odioso como el publicano. Estamos hablando de alguien muy especialmente odiado por el pueblo de Israel. Pero el cobrador de impuestos tenía 3 características por las cuales era particularmente repugnante, o que consideraba el pueblo de Israel particularmente repugnante. En primer lugar, lo consideraban que colaboraba con el enemigo que ocupaba Israel. En segundo lugar, permanentemente lo veían que estaba en contacto con personas gentiles, es decir, con personas que no eran judías. Y en tercer lugar, era notablemente corrupto en la administración de las riquezas. Creo que esas 3 características lo hacían particularmente repugnante entonces hasta el pueblo de Israel. Y como lo hemos dicho, Zaqueo, en el rol de jefe de publicanos, no solamente cobraba impuestos, sino que también recibía un porcentaje por lo que recaudaban entonces sus propios empleados. Tenía un negocio redondo, hermanos, el jefe de los publicanos. Entonces uno se pone a pensar en la vida de un personaje como esto, en la vida normal de ese momento.
Imagínense ustedes a Zaqueo, odiado, repugnado por todo el pueblo. Entonces, ¿se imaginan cuando caminaba por las calles cuántas personas lo saludarían? ¿Se imaginan ustedes cuántos también entonces en su caminar por las calles, cuántos lo insultaban? ¿Se imaginan también para los hijos de Zaqueo, entonces, si tendrían algún derecho de la educación en las instituciones educativas? Zaqueo, por ejemplo, en casos de demandas, no podía acceder a una defensa legal porque no era considerado ciudadano judío. Le estaba prohibido entrar y participar de los eventos en la sinagoga. Y con plena seguridad que el vecindario o todos sus vecinos lo ignoraban totalmente. Donde quiera que fuera, entonces tendría abundantes evidencias de que era considerado un enemigo público. Tremendo. Cuando pienso en nuestro amigo Zaqueo, subido a ese árbol, no puedo evitar imaginarme el espectáculo que vemos muy frecuentemente en nuestro medio, y me refiero a muchos aficionados deportivos que se agrupan a la entrada de un estadio esperando ver la llegada, digamos, de los jugadores de un determinado equipo de fútbol. Ustedes lo pueden observar en las noticias, es increíble cómo se agrupan para esperar la llegada de los jugadores, e incluso también se agrupan para ir a verlos entrenar e incluso muy lejos y en días en semana. Y cada uno de los aficionados entonces espera poder ver por unos instantes, por unos segundos, a sus ídolos o jugadores favoritos. Digamos que ese es el sueño de sus aficionados, ese es el anhelo, y por ello están dispuestos a invertir horas de espera y la incomodidad de estar parados y atropellados y empujados por la multitud, por muchas otras personas con las aspiraciones similares a ellos de ver a esos deportistas. Y al llegar los famosos, ¿pueden verlos por cuánto tiempo consideran ustedes? Por unos segundos, 10, 15 segundos quizás, cuando se bajen del autobús y entren al estadio. Eso es todo. Pero si pudiéramos hablar con alguno de esos aficionados, ninguno de ellos con plena seguridad que tendría la esperanza en que alguno de esos personajes se detenga para saludarlo. Pónganse ustedes a pensar. Un aficionado de estos en plena multitud esperando que se baje el deportista, ¿qué va a esperar esa persona que ese jugador venga, lo salude y hasta que lo invite? ¿Se imaginan ustedes? Contrario a lo que hizo Jesús. Contrario a lo que hizo Jesús. Porque para los famosos, dígame, las personas de la multitud, ¿creen que existe? Hermanos, ¿ustedes creen que la multitud existe para los famosos cuando está en ese tipo de eventos? No existen. No tienen el menor interés de conocerlos. ¿Qué interés va a tener un jugador de fútbol famoso al bajarse de su bus y entrar al estadio de ir y conocer a alguien de la multitud, a cualquiera o a varios? Están muy elevados, podríamos decir, en su grandeza, esos jugadores, como para mirar a los costados, para mirar quién hay al frente.
Así también Zaqueo, hermanos, a quien absolutamente nadie en la ciudad, en la región, prestaba atención, no tenía más esperanza que simplemente ver de lejos a Jesús. Jamás Zaqueo se imaginó que Jesús se podía fijar en él. Y si al nivel de piso nadie lo miraba a Zaqueo, mucho menos montado por allá en un árbol. Imagina entonces, hermanito y hermanita, cuál debe haber sido el impacto en la vida de Zaqueo cuando Jesús se detuvo y le habló por su nombre, porque lo llamó por su nombre. ¿Se imaginan el impacto en Zaqueo? Y escogiendo además su casa como el lugar para ir a descansar y a comer algo. Entonces yo me preguntaba, hermanos, ¿ha de sorprendernos entonces la conversión de Zaqueo? ¿Ha de sorprendernos que Zaqueo se haya convertido? Con semejante sorpresa de Jesús para él. Ni en sueños se le podría haber ocurrido a Zaqueo que Jesús lo miraría. No, ni en sueños. Y ni hablar entonces de la posibilidad de que un personaje como Jesús lo visitara en su casa. Así es nuestro Dios, iglesia. Así es nuestro Salvador. Nuestro Salvador supera nuestros grandes sueños, entrando en nuestras vidas de la manera más increíble y de la manera más prodigiosa, hermanos. Así es nuestro Dios. El actuar de nuestro soberano Salvador es increíble. Y qué maravillosa sensación de asombro sentimos cuando nuestro Salvador nos sorprende. ¿Saben algo, iglesia? En muchas ocasiones nos comportamos como el pueblo de Israel en aquella ocasión, como los judíos y como la clase religiosa de aquella época en general. Hacemos comentarios adversos, señalamos a otros, pensando que son unos pecadores y que no merecen el perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado que tal persona no recibiría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a escuchar ese de Jesús? Han sido en muchas ocasiones las expresiones nuestras. Y es un comportamiento similar al pueblo judío de aquella época con Zaqueo. Y esta historia del encuentro de Jesús con Zaqueo nos demuestra, hermanos, que no hay hombre fuera del alcance del Señor, por malo que sea. Esa es la primera verdad que nos debemos de llevar. No hay ningún hombre por fuera del alcance de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por malo que nos parezca, por odioso que nos parezca, por fastidioso que nos parezca. Y esta historia de Jesús con Zaqueo prueba que puede haber cambios en el corazón de los hombres. Zaqueo lo tuvo y muchos de nosotros lo hemos tenido, y gloria a Dios por eso. Podemos observar también, iglesia, que la nueva relación con Cristo produce cambios en la vida de las personas. Un cambio instantáneo en Zaqueo. Un cambio totalmente brusco en la vida de Zaqueo.
la compañía, la relación con Jesús produce grandes cambios en nuestras vidas. Cuando Jesús entra en la vida y digamos que establece control sobre ella, entonces las características y hábitos en la vida, digamos, antigua de todos nosotros son reemplazados, todos esos hábitos, por el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben? Zaqueo nunca se imaginó la aceptación de Jesús. Zaqueo nunca se imaginó que Jesús lo iba a aceptar. Porque Jesús lo aceptó tal y como era Zaqueo. Creo que muchas personas a nuestro alrededor piensan igual que Zaqueo. Pero hay que llevarles el Evangelio y mostrarles lo que puede, que el Señor Jesús, que nuestro Salvador, que no hay ninguna persona que se quede por fuera del alcance de Él. Por malo que sea, o por malo que se crea, o por malo que piensen las personas, que esa persona sea. Zaqueo yo creo que nunca se imaginó la aceptación de Jesús. Y Jesús lo acepta. ¿Y saben algo? Yo creo que en muchos de nosotros, muchas personas pueden llegar a pensar lo mismo que pensaron de Zaqueo. Y ese que se va a convertir. ¿Y saben algo? Yo sé que muchas personas han llegado a pensar eso de mí. Como era y ya es isque pastor. Lo que no saben los que hacen esos comentarios es que cuando Jesús llega a la vida de uno, hay cambios, hay transformaciones enormes, hermanos, y hábitos y comportamientos cambian. Y yo le digo a muchas de las personas, si me cambió a mí, cambia a cualquiera. Jesús transforma personas, Jesús transforma vidas. Jesús hace cosas maravillosas en la vida de todos aquellos que lo aceptan en sus vidas. El amor de Jesús es un amor que busca el acercamiento mientras otros nos rechazan. Así que si muchos de nosotros o muchos de ustedes se sienten rechazados, ya saben que nunca serás rechazado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca. Él siempre tiene los brazos abiertos. Su amor es grande, su fidelidad es infinita y su misericordia es maravillosa. Y nos acepta tal cual somos. Abramos entonces, iglesia, nuestros corazones. Abramos nuestras casas para que Jesús entre y para que Jesús comparta con todos nosotros. Cuando Zaqueo abrió su corazón, cambió su manera de actuar, cambió su manera de ver la vida. El cambio de corazón cambia la manera de actuar. El cambio de corazón cambia la manera de vivir. Se sorprenderán, hermanos, de los cambios que se harán en todos y cada uno de nosotros de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sorprende con su actuar. Nuestro Señor Jesucristo sorprende con su amor, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo sorprende con su aceptación. Y nuestro Señor Jesucristo también nos sorprende con los cambios que genera en quienes lo aceptan.
Nuestro Señor Jesucristo sorprende y sorprenderá siempre. Pero yo les quiero dejar dos interrogantes a ustedes, hermanos. Dos interrogantes que salen de esta porción de la palabra. ¿Cómo te desafía a ti el entusiasmo de Zaqueo? Ese entusiasmo que tuvo cuando estuvo con Jesús, ante la presencia de Jesús. ¿Cómo te desafía ese entusiasmo y todo lo que decidió cambiar y hacer? ¿Cómo te desafía eso a ti? Y ojalá te lleves anotada esa pregunta, anótala en tu corazón, si no tienes un lápiz y un papel. Pero ¿cómo te desafía a ti el entusiasmo de Zaqueo? Y Zaqueo evidenció, porque nos dice la palabra, muchos cambios. Ahora llévate este interrogante. ¿Qué crees que Jesús quiere que tú cambies? ¿Qué crees que Jesús quiere que tú cambies? Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias, porque Jesús nos sorprende. Ha sorprendido, nos sorprende y nos sorprenderá con su amor, con su aceptación, Señor, tal cual somos, sin importar, Señor, lo que piense la sociedad. Y nos sorprende también con todos los cambios que hace en la vida de cada uno de nosotros. Oh Padre soberano, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos llenas de una total esperanza, Señor. Gracias, porque Jesús nos sorprende. Gracias por tu amor, por tu misericordia y fidelidad. En Cristo Jesús. Amén.